Bien, ya estamos de vuelta, último bloque, por supuesto, aquí en nuestro programa del día de hoy, en vivo y en directo, y contarles que nos acompaña Cecilia de Mergazo, que es microbióloga y directora del nodo del Laboratorio Nacional del Desierto de Atacama, Landata, que lo veían ustedes ahí, un buen partner nuestro. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, gusto en tenerla acá en nuestro estudio. También saludo a Fernando Álvarez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Norte y miembro de Landata. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido y gracias por estar acá en nuestro estudio. Muy buenas noches, gracias también por la invitación y la oportunidad de poder también dar a conocer el trabajo que hemos desarrollado en este equipo. Es interesante, es apasionante, Landata, este laboratorio, este estudio, el nodo. Doctora, cuéntenos, contextualicémosle un poco a nuestros televidentes. ¿Cómo ha sido, qué es Landata, cómo ha funcionado, cómo se ha desarrollado y lo que han logrado hasta el día de hoy? Ya, bien. Landata es un proyecto financiado por ANID, ¿sí? Que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿sí? Y que tiene por objetivo, ¿sí?, que vayamos generando un nodo de articulación de lo que es el trabajo de la ciencia, pero articular el trabajo de la ciencia con la ciudadanía, con los sectores públicos y privados, ¿sí?, para generar un desarrollo que sea sustentable. Un trabajo participativo, ¿sí?, que los científicos hagamos el esfuerzo, ¿sí?, de poder llegar a los pobladores, poder llegar a la gente que tiene que tomar decisiones, ¿sí?, para apoyar su trabajo, ¿sí? ¿Cómo ha sido esta mezcla, este vínculo ciencia-territorio? ¿Cómo lo visualiza usted, doctora? Bueno, ha sido un poco más de un año de trabajo, pero muy, muy enriquecedor, ¿sí? Hemos tenido que trabajar mucho, hemos tenido que viajar mucho. Hay que viajar más, yo supe por ahí, me dijeron, ¿no?, que van a viajar más en una segunda etapa, ¿no? Sí, sí, bueno, ese sería el objetivo. O sea, hicimos el esfuerzo por llegar a los pobladores, llegar a los ciudadanos, a la gente que toma decisiones, ¿sí?, llegar a comunidades que no conocíamos tampoco, ¿sí? Y pudimos trabajar junto con ellos porque teníamos un lenguaje común y fuimos haciendo un lenguaje cada vez más común, ¿sí?, para poder conocer lo que son las particularidades del desierto, ¿sí?, cómo viven en el territorio esas particularidades y también las dificultades que significa el desierto de Atacama, ¿sí? Además, hemos podido también conocer lo que los académicos están trabajando. Desde la academia se está trabajando tanto a nivel nacional como internacional en el desierto de Atacama, ¿sí?, y desde distintos puntos de vista y de distintas disciplinas, cuáles son las particularidades, las singularidades del desierto de Atacama y cómo necesitamos de alguna manera fortalecerlas, conocer su valor y protegerlas también. De todas maneras, un desierto que presenta sus particularidades. Fernando, desarrollar una hoja de ruta hoy día, ¿cómo la llevarán adelante? ¿Y qué es lo que está estipulado también en este trabajo que lo presentaron hace muy poco ahí al sector público, privado, en sí mismo a la academia y obviamente vinculante a la ciencia, claro? Sí, bueno, muchos sectores hoy día están elaborando hojas de ruta que son procesos de planificación de cómo nos vamos preparando hacia el futuro. Y particularmente lo señalaba Cecilia, ¿cierto?, cómo desde la ciencia, desde el mundo de los que hacemos investigación en las universidades, vamos acercando la ciencia al territorio, y particularmente en nuestro desierto de Atacama, ¿cierto?, con todas sus particularidades, hemos levantado desde el territorio de manera participativa. Primero, saber cuál es el dolor del territorio. La hoja de ruta se basa en un diagnóstico que tiene que ver con identificar brechas en primer lugar. Brechas que nos van a marcar un desafío hacia el cual tenemos que orientar nuestro trabajo desde el mundo científico, pero también con la ciudadanía, también con el mundo privado y también con el mundo público. Entonces, en la construcción de esta hoja de ruta, uno de los pilares fundamentales fue una construcción participativa. Aquí la gente se pronunció en los territorios y nos dijo efectivamente cómo miraban el futuro en el desierto de Atacama, ¿cierto? Cada vez que nosotros tengamos que intervenir en nuestro desierto, que lo tenemos que hacer de manera responsable, de manera sustentable, para evitar, en cierta forma, algunos errores que en el pasado hemos cometido como sociedad,
en la medida que hemos ido ocupando espacios del desierto. Entonces la hoja de ruta en ese sentido, ¿cierto?, es una carta de navegación que nos va a permitir mirar con mayor cuidado, identificando esos errores, identificando esas brechas, no volver a cometerlo, y hoy día pensar en proyectos, iniciativas de corto, mediano y largo plazo que puedan dar una solución a esas brechas identificadas. Bien, perfecto. Bueno, dentro de todo ese proceso también que ha sido muy interesante, hay algunas láminas que obviamente queremos revisar y que tiene que ver quizás con el aspecto minero. Hoy día, cuando se desarrolla este estudio, claramente hay ciertas necesidades, hay ciertos vínculos, hay un trabajo que desarrollar, hay un impacto. ¿Cómo podemos evaluar eso, Cecilia, desde el punto de vista de la minería y la vinculación dentro de este estudio? Bueno, tenemos que entender bien primero cuál es, o sea, la relación del territorio del desierto de Atacama con la minería, ¿sí? Si nosotros pensamos cuáles son las singularidades, o sea, esas características que son únicas a nivel mundial en el desierto de Atacama, ¿sí? Una de ellas podemos identificar, por ejemplo, la hiperaridez, ¿sí? Pero también una particularidad del desierto de Atacama es que en el desierto de Atacama hay una anomalía planetaria de concentración de metales, ¿sí? Por ejemplo, de cobre, oro, plata, ¿sí? Y también otro tipo de minerales como el litio y demás, el boro, ¿sí? Entonces, ese tipo de particularidades del desierto de Atacama de alguna manera van dictando también y determinando de alguna manera la historia de la sociedad y la historia de la industria también. Entonces el desarrollo minero, ¿sí?, que fue de distinto tipo y que se fue generando en la historia del pueblo chileno y en esta zona, ¿sí?, fundamentalmente, que a su vez va teniendo, o sea, el impacto, ¿sí?, del crecimiento, el impacto del desarrollo y también, ¿sí?, las dificultades, ¿sí?, lo que podemos ver y que en geología se empieza a llamar lo que es el antropoceno, ¿sí?, cómo por ejemplo, los grandes efectos, ¿sí?, de este tipo de industrias tienen incluso en el paisaje, ¿sí?, en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, no solamente es, o sea, la relación de la minería con lo que el desierto de Atacama es, o sea, se relaciona con sus particularidades y también con la historia y con la ciencia, ¿sí? Entonces, cómo la ciencia va haciéndose cargo de las particularidades y cómo se va haciendo cargo también de los impactos, ¿sí? Ahora, un aspecto es la minería. También está el proceso energético, porque Fernando también ha tomado mucho protagonismo, quizás segundo tiempo que ha señalado el gobierno, de lo que son la aprobación de plantas energéticas. ¿Ustedes incluyeron este proceso? ¿Cómo lo evalúan también desde la ANDATA? Quizás la aparición de nuevos proyectos energéticos y obviamente este proceso que ha señalado el gobierno. Sí, efectivamente, cuando iniciamos este trabajo pudimos darnos cuenta que en el territorio había un sentimiento encontrado con la ciudadanía, particularmente, que siente que muchas veces decisiones que tienen que ver con la instalación de algunos proyectos a veces no consideran en pleno la opinión y los impactos que pueden tener en el territorio algunos de estos proyectos. Hoy día en el territorio se cuestiona, por ejemplo, qué vamos a hacer con los desechos que se van generando en esta industria. Y por lo tanto, no son menos, no son menos. Exactamente. Son muchísimos paneles solares por miles que se instalan en estos procesos también. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, esta segunda fase que tiene que ver con la mirada del desarrollo energético, que sin lugar a dudas es un socio estratégico también para el desarrollo de la minería en nuestra zona, nos va a hacer, ¿cierto?, mirar, y eso es lo que desde la ANDATA también hemos estado construyendo junto con los actores que son clave en este proceso. Cómo vamos mirando un desarrollo sustentable, ¿cierto?, que no impacte de manera significativa sobre el territorio. Hoy día hay algunas consecuencias que está teniendo este desarrollo energético que a veces pareciera ser que no nos hacemos cargo efectivamente de los posibles impactos que ello está generando. Entonces vamos a tener que hacerlo, ¿cierto?, hoy día de una manera mucho más responsable, cuidando nuestro desierto, cuidando nuestros recursos.
Porque cuando uno mira y recorre el desierto se ve que hay grandes extensiones ocupadas, por ejemplo, ¿cierto? por los proyectos de energía solar o los proyectos de energía eólica, que además de ocupar grandes extensiones de terreno, sin lugar a dudas generan también algún tipo de impacto en los ecosistemas. Ciertamente. Ahora, toda esta información que ustedes la levantaron, ¿cierto?, a través del laboratorio, de este laboratorio natural, que ya está disponible, ¿la van a hacer llegar ustedes a las autoridades competentes, me imagino? Efectivamente, de hecho, en esta primera, ¿cierto?, lanzamiento que hicimos de la hoja de ruta, participaron actores, pero como fue un proceso participativo en su construcción, también participaron autoridades. La idea es que estos instrumentos efectivamente se vayan difundiendo ahora en esta segunda fase, que ANIT también hoy día, ¿cierto?, va a poder financiar un nuevo concurso para continuar con el trabajo que estos laboratorios vienen desarrollando. La idea es poder ir instalando estos instrumentos que efectivamente se utilicen para la generación de políticas públicas y también el desarrollo de la industria privada, de tal manera que, como decía antes, no vamos cometiendo algunos errores que en el pasado se han cometido por efecto, ¿cierto?, de este tipo de proyectos, este tipo de desarrollo de actividad. Claro, que se haga carne, que se vuelva concreto, que se tome en consideración también el impacto que se puede generar, y por allí uno de nuestros grandes programas también que tenemos acá en Antofagasta Televisión, que es Visión Sustentable, habla de lo que son las segundas vidas de los productos, porque más allá del reciclaje, una segunda vida es mucho más óptimo. Y yo creo que el desafío es enorme. Enorme, Fernando, Cecilia, cuando hablamos, ¿cierto?, de estos tremendos parques fotovoltaicos, eólicos, cuando comienzan a quedar, ¿cierto?, en desuso. ¿Qué se viene de aquí en adelante, Cecilia, en este nodo Landata? Tú decías, tuvimos que viajar mucho. Yo le digo, si hay un segundo nodo, van a tener que viajar mucho más. ¿Qué se viene de aquí en adelante? Bueno, quería agregar algo a lo que dijo Fernando que me parece importante. Una de las cosas que necesitamos aprender también de la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo que hicimos con los colegas del extranjero, ¿sí?, una de las colegas nos decía que la superficie del desierto de Atacama hay algunas superficies que son las más antiguas del planeta. Wow. O sea, no hay en otro lugar superficies que tengan 9, 5 millones de años, ¿sí? Y esos son de un valor científico incalculable. Sí, a nivel mundial, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de superficies que a lo mejor se pueden pensar que se pueden usar para poner una línea eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Y claro, como la superficie sola no dice nada, eso nosotros tenemos que decir, ¿sí?, de parte de la superficie que hay que cuidarla. Claro. ¿Me explico? Esa es un poco la tarea de Landata. Y definir zonas protegidas, lugares obviamente que pueden ser un nivel de atracción en el propio desierto, en la zona más árida del mundo, definido con estudios científicos, ¿cierto?, con papel de mano, puesto sobre la mesa para que pueda ser visitado, saber la data, ¿cierto?, de esos territorios. Puede ser muy impactante, Cecilia, muy importante. Sí, y fuente de conocimiento científico que puede ser muy importante para entender el cambio climático, para entender el desarrollo del planeta y la coevolución del planeta. Y eso es lo que está haciendo Landata. Ahora, yo te preguntaba, ¿qué se viene en una segunda parte, en un segundo tiempo? Bueno, ahora tenemos que ver, o sea, el trabajo nuestro es de articulación, ¿sí? Vimos, por ejemplo, que tenemos que hacer monitoreos participativos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿sí?, hay muchas instituciones que hacen monitoreo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo articular, ¿sí? O sea, cómo de alguna manera Landata se conecta, por ejemplo, supongo en el tema de agua, con la DGA, con los privados que también hacen monitoreo de distintas cuencas del desierto, como para poner un ejemplo, ¿sí? Y cómo podemos poner todos esos datos en conjunto para entender, ¿sí?, qué pasa con las cuencas del desierto, ¿sí?, y cuál es la mejor forma de manejarla, ¿sí?, la mejor forma desde el punto del desarrollo y desde el punto del desarrollo sustentable y del bien común, ¿sí? Ahí está, lo que ese hablamos. es el trabajo de articulación que tenemos que empezar ahora.
Perfecto. Ahí está lo que tú decías, lo que contaba Fernando y lo que hace Landata. Es obviamente vincular la ciencia, la academia, obviamente el desierto más árido del mundo, y es el laboratorio del desierto de Atacama, el nodo Landata. Cecilia, se nos fue todo el tiempo, yo podría quedarme conversando con ustedes, pero landata.cl pueden encontrar hoja de ruta y un montón de información que pueden revisar allí, junto, ¿cierto?, a los profesionales que componen este equipo. Un trabajo multidisciplinario y también muy vinculante. Cecilia de Mergazo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya, gracias a ti, Carlos. Fernando Álvarez, también muchas gracias por venir a nuestro estudio. Muchas gracias, Carlos.